Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, Colombia. A mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis hermanos en Cristo, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos de la fe, repito, a mis pastores conocidos todos y por supuesto a mi amada familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, nueras, conocidos todos, reciban un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio. Correcto, el profe Ramón. Amén. Estoy acá nuevamente con esta palabra viva y eficaz que el Señor nos regala y que coloca en mí ese querer como el hacer por su buena voluntad de llevar un mensaje, unas palabras de consuelo, de restauración, de edificación para aquellas personas que la están pasando mal, producto de una crisis, de una enfermedad, de la soledad, de angustia, de depresión, de situaciones de vicio, de problemas con la ley, en fin. Esta palabra es como un bálsamo y nos da esa restauración, nos da esa paz que solamente la puede dar con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y nos da el gozo, pero solamente con el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Amén. Entonces esta palabra es para todos aquellos que bien tengan recibirla, que anhelen un cambio en su vida. Lo único es que se le pide que no le meta tintes de religiosidad o lanzamientos, juicios a priori de fanatismo. No. Esto es porque el Señor nos pide llevar este mensaje, porque todo lo que hemos recibido de gracia debemos irlo a compartir también por gracia para que todas aquellas personas que bien tengan lleguen a los pies de Cristo. Amén. Y qué bonito que una persona, una familia, un hogar, una sociedad sea restaurada y se deje restaurar por esa palabra viva y eficaz. Hoy quiero hablar una palabra bastante controversial, pero también bastante de mucho peso. Amén. Una palabra en la que le invito que entre a usted como persona, simplemente a analizar, a oír, para que tome sus propias decisiones. Esto no se trata de controvertir, esto no se trata de crear problemas de fanatismo. No, la sociedad tiene muchas religiones cristianas y la sociedad cada día está peor. Amén. Aquí lo que necesitamos es tener una relación en Cristo Jesús. Pero hay gente todavía que producto del estudio, de la parte académica, de la ciencia, del conocimiento, de la metodología, del análisis, de la prueba, del razonamiento, de la lógica, del método científico, les cuesta, y entonces vamos a llevar con la ayuda del Señor estas palabras para que usted tome su propia decisión. No se deje influir por palabrerías humanas. Amén. Y no mire al hombre.
yo soy un ser imperfecto, cometo pecado, pero ya no practico el pecado. Amén. Y hay que poner la mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hoy quiero ir allí al tema bastante apasionante, pero no deja de ser controversial. Fe y ciencia. No dije fe o ciencia, las dos. Fe y ciencia. Voy a dar unos puntos de vista que el Señor me ha regalado y empiezo por la fe. La fe es un postulado, es un dogma de fe, y la ciencia se basa en la lógica, repito, en el razonamiento, en el análisis, la verificación, la comprobación, los datos, en fin, aplicar el método científico. Y entonces, en el dogma de la fe o el postulado de la fe, nos apoyamos en esta palabra de Dios viva y eficaz. Y en el otro bando, en la línea del conocimiento y del método científico, hay una corriente que se apoya y tienen todo su derecho hasta que no lleguen a los pies de Cristo, de creer, porque también tiene fe, en la teoría de la evolución, el famoso Big Bang, la gran explosión. Amén. Entonces, ellos dicen no creer, pero ellos están creyendo en esa teoría del Big Bang, que según es hecho por grandes científicos desde hace años. Empiezo hoy por el dogma o el postulado de fe. Y quiero ir allí a leer un versículo en Génesis 2:7. Y siempre lo hago con la misión del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él, en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto aparece dentro de la palabra de Dios, repito que es un postulado, un dogma de fe. Si la persona tiene un nivel académico y se mueve en la ciencia, este versículo Génesis 2:7 lo va a marear, lo va a incomodar, porque precisamente la lógica, el razonamiento, la verificación, la comprobación, el método científico no pueden aceptar esto, no lo pueden. Y es más, no lo pueden entender porque esos son procesos sobrenaturales y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Pero entonces lo que quiero es mostrar, primeramente, repito, la fe. Aquí, si la persona no puede creer a este versículo de entrada, por supuesto que no puede creer que Dios, nuestro Padre Celestial, el dador del universo, el creador, entonces tampoco podrá hacer nada en su vida familiar, en usted y en su hogar, porque no puede creer lo que se desprende de él, de esa palabra. Amén. Entonces, nos toca llegar a que hay que oír la palabra, porque la especialidad de Dios es el hablar y el de nosotros el oír, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Amén. Dios
es un ser espiritual universal sobrenatural. Amén. A él no se le puede aplicar el método analítico de lógica, de razonamiento, de verificación, de comprobación, de demostración o de aplicación, repito, del método científico. No, porque es un ser espiritual sobrenatural. Entonces tenemos que aferrarnos a la fe. La fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y si vamos en el principio, Génesis 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas, y dijo Dios, y dijo, o sea, habló. Esa palabra de Dios no tiene peso, ni masa, ni densidad, ni volumen, ni número atómico. Pero saliendo de ese ser todopoderoso, entonces viaja en el tiempo de Dios y se materializa. A eso lo llamamos milagro. Amén. Es difícil para la mente de ciencia, pero no imposible, porque la ciencia no es enemiga de Dios. Es más, la ciencia es creación de Dios. Proverbios 19:2 dice, un alma sin ciencia no es buena. No hay que confundir la ciencia con algunos científicos que se rebelaron contra Dios porque les picó el gusanito de la arrogancia, de la prepotencia, de la vanidad y de la parte académica, los doctorados. Gloria a Dios por ello. Pero el ser espiritual, el Dios grande y majestuoso, todopoderoso, es basado en esa palabra viva y eficaz. Cuando el hombre se humilla y recibe a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como lo dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, y cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces le dio la potestad de ser hijos de Dios. Es decir, pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Pasamos de ser criaturas de Dios tipo naturaleza pecaminosa, tipo Adán, a llegar a transicionar a esa naturaleza divina tipo Cristo. Amén. Entonces, la naturaleza caída, la naturaleza tipo Adán está fundamentado en el pecado. Entonces, aquí estábamos muertos en delitos y en pecados, muertos en pecado, y tenemos que llegar muertos al pecado. Amén. Lo importante es que usted abra su mente, su corazón y empiece a orar, decirle, Señor, dame revelación, dame entendimiento. Amén. No estoy diciendo que ignore la ciencia debe estar ahí, son complementos. Amén. Ahora, en el otro bando que parece antagónico, contrario, en fin, está la famosa teoría de la evolución o la teoría de la explosión, el famoso Big Bang. Leyendo, dice clarito que una partícula atómica explotó y se produjo, gracias ahí apareció la materia y la energía. Ahí usted también tiene que tener fe, porque ¿cómo es posible que de la nada haya aparecido una partícula atómica, o sea, un átomo? ¿De dónde salió ese átomo? Si la nada tiene, nada contiene. Pero esa es la teoría, y como es la teoría
del Big Bang, toda teoría por el método científico tiene que ser demostrada. Y hasta el día de hoy no ha sido demostrada, simplemente es teoría, y eso se originó, según ellos, los científicos, esa explosión hace más de 13.800.000 años, 13.800.000 años. No hay fecha exacta, no hay certeza de lo que se dice, entonces es simplemente una teoría que necesita, repito, ser demostrada. Al otro lado, donde está la fe, es un dogma, es un postulado, y los postulados o los dogmas no necesitan demostración, repito, porque son de otra índole. Amén. En este caso, la palabra de Dios es espiritual. Amén. Ese proceso de que la explosión del Big Bang dio la creación y dio vida al universo. Vamos a suponer, en gracia de discusión, que eso ocurrió así. Si se originó la vida de esa manera por una explosión, entonces debemos llegar a la conclusión que es una vida por accidente, o sea, una vida accidental debido a la explosión. Pero en la palabra de Dios me habla que allí Dios tiene un propósito, o sea, la vida que nos da Dios tiene un propósito. Dice Salmo 138:8, Dios cumplirá su propósito en mí. Y usted y yo siempre vamos a tener propósitos en la vida, propósitos para estudiar, crecer, formar un hogar, formar unos hijos, mantener las cosas vitales. Esos son anhelos y deseos. Dios nos formó con un propósito, o sea, en el dogma de fe se nos garantiza eso. Allí en la teoría del Big Bang es una vida por accidente, no es lo mismo. Amén. Supongamos que se originó la vida por esa línea. Entonces, en el dogma de la fe tenemos que retroalimentarla continuamente, porque no es que yo creo en Dios, no. Es que no hay que preguntar que si usted cree en Dios. La pregunta es, ¿usted le cree a Dios? Y si le cree a Dios, entonces debe seguir estos pasos. Primero, recibirlo, como lo dije al comienzo. Creer. Y si cree, entonces debe oír la palabra, porque la fe viene por el oír. Luego, buscarle. ¿Cómo se le busca? Se le busca, como dice la palabra, en oración, en espíritu y en verdad. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con las mismas palabras de Cristo, que son espíritu y son vida. O sea, la oración es la herramienta eficaz del cristiano. Esa sería la metodología en el dogma de fe: la oración, las alabanzas, el clamor, los ayunos, la vigilia, la congregación, la palabra de Dios, leyendo, en fin. Después de que lo buscamos, entonces debemos seguirle. Si yo lo recibo, creo, es porque creo. Y si creo, le busco. Y si le busco, le sigo. El Señor dice por ahí en su palabra, le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, en el Calvario debemos tomar la cruz de Cristo, porque Él dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, porque el enemigo Satanás, que yo lo reprenda, vino a robar, a matar y a destruir la persona, la familia, el hogar, la sociedad. Amén, el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Luego de que le seguimos, debemos conocerle.
el conocimiento debe estar en el postulado de la fe y allá en la ciencia, en la parte académica, en la parte científica. El conocimiento es vital. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mi pueblo pereció, fracasó, se estancó, no se desarrolló por falta de conocimiento. Amén. Y el conocimiento me garantiza que la gracia y la paz son multiplicadas por medio del conocimiento de Dios, que es diferente al conocimiento de la palabra de Dios. Una cosa es conocer la palabra de Dios, que es bueno y es necesario, pero no es suficiente si no conocemos al Dios de la palabra. Amén. Luego de que lo conocemos, le debemos servirle, llevar este mensaje a otras personas para que también vengan a disfrutar de este manjar, de esta palabra, de este maná del cielo. Servir, y cada día nos toca renovarnos en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestro entendimiento, todos los días por medio de esa revelación, de esa comunión, de esa intimidad, de esa caminando en oración, en fin, buscando siempre esa santidad en Cristo Jesús, porque sin santidad nadie verá al Señor. Después de que seamos siempre renovados, entonces vamos a crecer, vamos a ir por cosas mayores. Entonces, como dice por allá, yo quiero que sean prosperados en todo lo que emprenda, así como prospera su alma. Esa es la condición. Amén. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Después de que tengamos el crecimiento, podemos llegar a tener esa madurez espiritual en la cual nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Cuando usted ya tiene sus propias experiencias, no lo van a mover, porque ustedes son experiencias personales, íntimas, a solas con el Señor. Amén. Después de tener esa madurez espiritual, entonces vamos a ser partícipes de esa naturaleza divina tipo Cristo. Recuerde que veníamos de una naturaleza pecaminosa tipo Adán para llegar a ser partícipes de esa naturaleza divina tipo Cristo. Y todo ese proceso, todo ese andar es como dice allí en 2 de Corintios 3:16, cuando se conviertan al Señor. Todo ese proceso es conversión. Cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, es decir, viene la revelación. Un cristiano sin revelación es un cristiano que está estancado en un sistema religioso. Amén. Se conforma con lo que le da el pastor. La religión no nos deja crecer. Amén. En las redes sociales hoy se ven discusiones entre sacerdotes, entre curas, entre pastores, en fin. El Señor a nosotros no nos ha mandado a contender, sino a llevar un mensaje y a tener un testimonio delante del Señor. No somos perfectos, pero sí andamos con el perfecto que es mi Señor Jesucristo. Por esto no mire al hombre, porque yo cometo pecado, aunque ya no practico el pecado. Pero hay que poner siempre la mirada en Cristo Jesús, el autor y el salvador de nuestras vidas. Amén. Usted va a tomar la decisión si se va a enrumbar por el dogma de fe, por los postulados de la fe, o se va a enrumbar por la teoría del Big Bang, la evolución de las especies, en fin. Usted debe tomar partido y que el Espíritu Santo le revele. Usted es el que tiene esa decisión. Amén. Así que la luz de Cristo nos ilumine y que llegamos a los pies de Cristo
para esa revelación tan grande, llena de amor, de perdón y de misericordia. Amén y amén.